del acontecer diario y lo que el ciudadano vive. Aquí encontrarás respuestas jurídicas a tus dudas del día a día. En términos sencillos te presentamos lo que la ley dice y quieres saber para tu persona, familia, trabajo o negocio. Derecho en Cotidiano, con Gonzalo Martínez García. Cada viernes tenemos la colaboración de Derecho en Cotidiano con Gonzalo Martínez, el doctor experto en la materia de Derecho, que nos va a estar ilustrando de muchísima información, por supuesto, en la materia. Sin embargo, el tema que hoy vamos a estar hablando, o más bien el doctor va a estar hablando, es sobre estos detalles en los condominios que se terminan presentando, y vaya que se ha hablado inclusive en estos espacios por políticos sobre este tema. Pero específicamente el doctor nos va a estar hablando sobre estos casos que se pueden presentar. Bienvenida a este espacio. Muy gentil, muchísimas gracias, muy buenas noches a la audiencia. Y efectivamente vamos a platicar acerca de los condominios, una palabra que pareciera tan lejana, pero que a la par pues está muy cerca de muchos de los habitantes, ya sea en el nivel habitacional, comercial o bien en el de servicios. Respecto a ellos podríamos decir y preguntarnos lo siguiente: ¿dónde vives o dónde deseas vivir? ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Te gustaría, al abrir la puerta y salir de tu casa, identificar una calle pública en la cual simplemente no tuviera relación con terceros e hicieras tu vida privada de la puerta hacia el interior? ¿O te gustaría, por el contrario, vivir como lo ofrecen mucho y ahora literalmente dicen, en un lugar donde te ofrezcan muchas amenidades, ¿no? Comenzando por el alumbrado público, por vigilancia privada, en algunos otros se ofrecen espacios deportivos, juegos infantiles, jardines y algunos más hasta la alberca. ¿En cuál de los dos espacios te gustaría vivir? Por supuesto, muchos dirían tal vez en el segundo, pero probablemente el segundo, a la par que confiere esos derechos y esos beneficios, también trae una serie de obligaciones de las cuales no siempre estamos suficientemente enterados. Y de eso vamos a platicar para quien tenga ese deseo, esa aspiración, esa vivienda en esa condición, pues vamos a platicar sobre ello. Para tales efectos diríamos entonces, si elegimos por lo segundo, esto significa vivir en grupo o vivir en comunidad. Y para vivir en grupo o en comunidad, pues se necesita tener una convivencia ordenada, que la propia norma está determinando el modo en que se va a desplegar esa convivencia. Y la forma jurídica a través de la cual se lleva a cabo y se organiza esa forma de vivir en comunidad se llama condominio. Porque en el condominio no solamente se tiene derecho a la casa habitación, también llamada unidad privativa, sino también se tiene derecho a espacios comunes, de los cuales también se es copropietario, y a la par también se tiene derecho a un cajón de estacionamiento. Para esto es importante primero que nosotros identifiquemos dónde vivo exactamente. Si yo vivo en un espacio de estas características, pues lo primero que me tendría que preguntar si estoy al interior de un condominio con características de ser regular o está en vías de tener esa regularidad. Por supuesto, para poder contar con toda la protección legal, pues se necesita que ese condominio se encuentre regularizado. ¿Y qué necesito yo hacer o investigar para saber si mi condominio es parte de esa regularidad? Pues tengo que investigar si existe una declaratoria de régimen de propiedad en condominio. Esa declaratoria la expide la autoridad municipal, concretamente Desarrollo Urbano, a petición del desarrollador, y se inscribe en el tradicionalmente llamado, antes llamado, Registro Público de la Propiedad. Así que tengo que acudir ante el registro o bien ante la autoridad municipal para solicitar informes y saber que efectivamente yo estoy habitando en una unidad condominal de esas características que venimos platicando. Muy bien, entonces vamos a platicar de dos figuras que comúnmente se presentan al interior del condominio. Uno, lo que es el régimen condominal, y dos, una asociación civil que a veces se constituye paralelamente al régimen condominal. El condominio surge por voluntad de la ley, ese régimen condominal surge por voluntad de la ley, y la asociación civil surge por voluntad de los individuos. ¿Puede actuar el condominio como ente ficticio y desplegar determinados actos? Sí los puede hacer. Sin embargo, muchas instituciones y autoridades exigen personalidad jurídica y por eso se constituye, paralelamente al condominio, se constituye una asociación civil. Muy bien.
¿Qué disposiciones debo consultar yo para estar enterado de qué es lo que rige justamente a mi condominio? Bueno, en primer lugar, el ordenamiento más importante es el Código Urbano. Ahí se establecen derechos, obligaciones, asambleas ordinarias, extraordinarias, mesa directiva, todo lo que yo quiera saber en relación al régimen condominal, al administrador, me voy a dirigir al Código Urbano. ¿Qué otra disposición? Regularmente, cuando se constituye el condominio, también hay la exigencia de elaborar un reglamento interno del condominio, ¿verdad? Los horarios del uso de las instalaciones, la necesidad de la limpieza, las reglas que deban observar los habitantes del condominio, en fin, una serie de disposiciones internas que como habitante de un condominio, pues yo debiera de conocer. ¿Qué otro documento? Pues la escritura constitutiva del régimen condominal, porque ahí también se señalan derechos y obligaciones. Y otro documento más, pues las actas de asamblea, una vez que ya se encuentra vigente y desarrollándose el condominio. Y diremos, bueno, es una gran multiplicidad de normas, pero estamos obligados a conocerlas al ser parte de este régimen condominal. No podemos decir es que yo no lo sabía, es que lo ignoraba. Recuerden la disposición del Código Civil, la ignorancia de la norma no exime de su cumplimiento, así lo dice el Código Civil. En la siguiente lámina, entonces, vamos a identificar justamente lo referente a el tema de una persona que dice, bueno, yo quiero comprar una casa habitación y por lo tanto voy a un desarrollo que es incipiente. ¿Qué necesito hacer para saber yo que ese desarrollo se encuentra pues regularizado o en vías de ser regularizado o en condiciones legales para que entonces yo pueda comprar una casa habitación? ¿O es que yo podría presuponer que ese condominio del cual yo tal vez vaya a formar parte al comprar la casa con esas amenidades se encuentra regularizado? Yo tendría que verificar dos condiciones para tener la certeza que estoy haciendo una compra segura al dar el enganche de mi casa habitación, al firmar la escritura correspondiente. La primera es que efectivamente se haya desarrollado, que exista esa declaratoria de régimen en propiedad de condominio. Si no hay esa declaratoria protocolizada ante el registro público, protocolizada ante notario e inscrita en el registro, no podemos considerar que estamos en un condominio. Y segunda característica, pues se necesita que el desarrollador tenga autorización para la venta de unidades privativas, porque si no hay esa autorización también estoy en problemas al hacer mi adquisición. Es obligación del vendedor dar publicidad a que cumple con estas dos obligaciones, pero además yo al comprar también tengo que verificar que esté en este cumplimiento. En la siguiente lámina vamos a observar lo referente a las tres grandes obligaciones que conforman o que forman parte de una cultura cívica. La primera, hay que pagar las cuotas de mantenimiento. Queremos tener un condominio en el cual todo funcione, haya suficiente alumbrado, se desplieguen bien todos nuestros derechos al interior del condominio, tenemos que pagar las cuotas de mantenimiento. A veces constituyen el importe, hasta alguien podría decir es como una renta, pero lamentablemente si queremos esos beneficios también está la obligación de hacer ese pago. ¿Puedo retener el pago del mantenimiento? No, porque es parte de justamente las obligaciones mensuales que surgen. Otro de los derechos, y además constituye una obligación, pues es participar en las asambleas de condóminos para que justamente ahí se decidan todas las cosas relativas a la vida del condominio. Hay personas que dicen, no, a mí no me interesa, yo pago y simplemente vivo aquí, pero es muy importante participar en la vida jurídica, porque hay temas muy relevantes que a veces se pueden decidir. Por ejemplo, ¿podemos usar como área de estacionamiento las áreas que son de uso común? Pues no, porque se está disponiendo precisamente de un uso común, entonces no se puede hacer eso y distribuirlo en cajones y repartirnos los cajones, ¿no? Y así muchos temas que tendrán que ser resueltos por la propia asamblea. También mi obligación es por formar parte de los órganos directivos que se integran con motivo de este régimen condominal. Y vamos a la siguiente lámina entonces para identificar sobre qué se adquiere propiedad. Yo adquiero propiedad sobre mi unidad privativa, sobre mi casa, departamento, local comercial u oficina. En su caso, sobre el cajón de estacionamiento que específicamente se haga constar en mi contrato y en mi escritura de propiedad. Y además, seré titular
del indiviso, es decir, de las áreas comunes, pero eso no significa que yo pueda hacer apropiación exclusiva, que yo pueda poner toldos, que pueda poner algunas cosas y decir de aquí para acá también es mío. Eso no se puede hacer porque es propiedad común y debe de respetarse porque es uso de todos. En la siguiente lámina, entonces, nosotros identificaremos justamente quienes intervienen en un condominio. Hay una asamblea. La asamblea puede hacer, dicen a veces, es el máximo órgano y por lo tanto puede hacer lo que sea. No, la asamblea está limitada por las normas que ya hemos referido con anterioridad, incluyendo el reglamento. Lo puede modificar, pero está limitado por el reglamento. Estamos también justamente identificando una mesa directiva y un comité de vigilancia. La mesa directiva, pues, es el órgano que va a conducir propiamente a la asamblea y que incluso va a ejercer la representación de la propia asamblea. Tenemos un administrador. Hay veces que en muchos de los condominios los primeros conflictos que se suscitan son entre el administrador y los condóminos. Y a veces pareciera muchas cosas de rigidez del administrador, pues no le gustan a los condóminos. Dicen, ya parece que el dueño es él y no soy yo. Sin embargo, al vivir en comunidad, pues sí se necesita tratar de identificar que justamente hay que dar cumplimiento con los acuerdos que se van adoptando, de manera que si hay horarios, si hay reglas, pues hay que observar justamente esas obligaciones. Y finalmente también, bueno, el administrador, de acuerdo con el Código Urbano, pues es el apoderado, el representante del propio condominio, aunque esto no es una limitante totalmente tajante y por lo tanto podría haber otros apoderados del mismo condominio. En la siguiente lámina nosotros identificaremos, bueno, ¿y qué puedo hacer si yo viviendo en mi condominio las cosas no funcionan, tengo problemas, en la asamblea no me hacen caso? Yo a veces he venido y he dicho, he ejercido mis derechos, pero finalmente ni siquiera lo anotan en los puntos generales. Ha habido puntos que yo pido que se aborden en la asamblea y tampoco se ha realizado. ¿Qué puedo hacer yo frente a las problemáticas que yo tengo con mis propios vecinos, con el administrador, con la mesa directiva? Bueno, si existen diferencias entre condóminos, es obligación del administrador, 1, estar capacitado para resolver esas controversias y 2, ocuparse de resolverlas. Si no las puede resolver el administrador, entonces toca al comité de vigilancia. Y si no puede el comité de vigilancia, se puede acudir a la autoridad municipal para poder hacerlo valer y pedirle que resuelva una controversia. Igual conflicto entre órganos directivos, también se puede acudir ante la autoridad municipal para que resuelva el conflicto ante la autoridad administrativa y en concreto en la Secretaría de Gobierno. Y por último, no perdamos de vista que también para diferentes conflictos que se puedan suscitar con los vecinos o al interior del condominio, o no necesariamente con el condominio, pues se encuentran 2 oficinas gubernamentales administrativas muy importantes, que es la Procuraduría Social y que es el Juzgado Cívico. Muchas veces decimos, bueno, frente a esto que me acaba de hacer el vecino, no hay más que aguantarme. No, no es cierto. Se puede acudir ante estas 2 autoridades, las cuales están obligadas en un procedimiento ágil a citar a la otra persona y a dirimir la controversia. Por su atención, muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes para cualquier comentario, cualquier duda. Y la próxima semana, si hay la oportunidad en el espacio, pues platicaremos acerca de la familia, los derechos de los menores, los derechos de los padres y las diferentes situaciones que han venido a actualizarse en las relaciones familiares. Muchas gracias por su atención, mucho gusto y muy buenas noches. Doctor, por toda esta información y por supuesto nosotros seguiremos con el puntual seguimiento en temas tan importantes y que a final de cuentas nos puede estar impactando en el día a día a todos nosotros. Ahora sí que tendremos que ir a un corte, ¿no?